Bien, muy buenas tardes, nuevamente bienvenidos. Voy a presentar al profesor. Entonces decimos que el profesor Néstor Arturo Alonso es magíster en educación de la Universidad Externado de Colombia, literato de la Universidad Nacional de Bogotá, escritor e investigador en las áreas de lenguaje, literatura y educación, vinculado desde el año 2002 a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Ha estado vinculado como catedrático a la Maestría de Educación de la Pontificia Universidad Javeriana. Algunas de sus publicaciones son Concepciones de literatura en la producción textual de niños y niñas, Lenguaje, literatura y escuela, una mirada desde la investigación. Es integrante del Grupo de Investigación Literatura, Educación y Comunicación y adelanta actualmente la investigación titulada Literatura Infantil y Juvenil Colombiana en los últimos 20 años, problemas, tendencias y autores representativos. Profesor, buenas tardes, bienvenido. ¿Aló? ¿Sí me escuchan ahí? Bueno, buenas tardes. Como lo decía el profesor Carlos, pues es muy importante y muy agradable para mí estar en este encuentro con ustedes, ya que pues el trabajo que vengo desarrollando, como seguramente el de muchos otros profesores, pues tiene que ver con nuestros intereses comunes, pero desgraciadamente muchas veces no nos encontramos, ¿no? Cada cual está trabajando como por su lado y pues estos eventos sirven precisamente para visualizarnos, para conocernos y desde luego para intercambiar los resultados de nuestras reflexiones. Bueno, yo como el tiempo aquí es relativamente corto, pues yo voy a tratar de entrar de una vez en el asunto. Bueno, yo voy a presentarles en esta primera presentación, pues lo digo en esta primera presentación porque voy a estar en otra ahorita después, ya les explicaré por qué. En esta primera presentación yo les voy a compartir la experiencia que yo he desarrollado como profesor de literatura en un proyecto curricular específico. El proyecto curricular, bien lo comentaba el profesor Carlos, es el proyecto de pedagogía infantil, la licenciatura en pedagogía infantil. Entonces yo allí vengo desarrollando desde hace varios años, digamos que una intención de ubicar a la literatura como un elemento importante, fundamentalmente en la formación de maestros, desde luego maestros que van a hacer su trabajo especialmente con los niños y los jóvenes de la ciudad. Entonces el contexto en el que la experiencia mía va a ser presentada es ese, o sea, seguramente en otras charlas pues habrán hablado de la enseñanza de la literatura desde otros ámbitos, desde lo epistemológico, desde las reflexiones fenomenológicas, etcétera. El caso mío es diferente, yo voy a hacer mi reflexión de una manera muy situada, o sea, vamos a hablar situados en el proyecto curricular de pedagogía infantil. Bueno, la charla tiene un título, La literatura en la licenciatura en pedagogía infantil, una experiencia en construcción. Bueno, el texto que yo tengo y que les voy a compartir en algunas partes es un poco extenso, entonces yo voy a pasar fragmentos. Inicialmente yo inicio pues con una reflexión amplia en torno a lo que es el lenguaje como esa capacidad fundamental de los seres humanos para desarrollar la cultura, para desarrollar el pensamiento y desde luego para desarrollar la comunicación. Sin embargo, pues para esta presentación quiero precisar unos puntos de partida un poco más específicos, más que el lenguaje en general, como puntos de partida quiero que miremos primero que todo cómo es que vemos la literatura, desde qué punto de vista estamos abordando la literatura y específicamente qué consideramos o qué considero yo en este momento como una experiencia, ¿sí? Para saber de qué estamos hablando. Bueno, la literatura la estamos viendo como una expresión auténtica de la sociedad, como un entramado de hechos reales y ficticios que condensa la experiencia del ser humano, como mediación formativa y como obra que circula en ámbitos comunicativos reales y no como entidad cerrada
en sí misma, sino como inter y multidisciplina que se construye culturalmente desde el amplio y complejo problema de la lectura, desde los procesos ideológicos, desde los ámbitos de su percepción y sus poderes discursivos y desde los textos y los contextos en los que ellos circulan. Como ustedes se pueden dar cuenta, pues aquí partimos de una concepción de literatura que no solamente considera los textos, sino que considera los textos en unos contextos ideológicos y comunicativos que son muy importantes en los tiempos actuales para abordar todos los fenómenos de la formación de las personas, ¿cierto? Digamos que ese es el punto de partida sin entrar a precisar aspectos más específicos. ¿Dónde voy a mostrar yo la experiencia? Voy a mostrarlo en unos espacios concretos de la licenciatura que tienen pues unas denominaciones, como ustedes lo saben, en el currículo, y pues que en cada uno de ellos lo que se ha tratado, como les digo, es posicionar la literatura como un elemento importante para la formación de maestros. Específicamente los espacios se llaman así. Primero pues los divido en 2 ciclos. El programa nuestro tiene 2 ciclos. El primer ciclo se llama ciclo de fundamentación y es lo que consideramos el trabajo de los estudiantes desde primero a sexto semestre, y de séptimo en adelante un ciclo de profundización. Entonces en los espacios de fundamentación en los que yo quiero mostrar mi experiencia son los siguientes: un primer espacio que se llama taller de convergencias, corporalidad y autobiografía, y este tiene un eje o un problema, una especie de campo problemático que se llama descubrimiento del niño por el adulto. Un segundo espacio es el de taller multiexpresividad infantil y recuperación expresiva del docente, y tiene un campo problemático que se llama imaginación, fantasía y creación. Y un tercer espacio que se llama seminario transdisciplinar, la ciudad y los niños, y tiene un campo problemático que se llama cultura, infancia y sociedad. Como ven, hay varios temas, varios asuntos, y la idea entonces es que la literatura o la experiencia que yo les voy a mostrar trata de que la literatura junte, ponga a dialogar estos espacios y de pronto y le proporcione al estudiante o le dé una posibilidad de armar una serie de reflexiones en torno a esos ejes, pero apoyado en la literatura. Por otro lado, un espacio que es una electiva, un curso electivo. Después les haré una reflexión específica, porque es muy curioso que una materia como literatura para niños en una licenciatura en pedagogía infantil sea una materia electiva, pero pues ustedes saben, ya lo han dicho varios de los conferencistas que han estado acá, a veces en las universidades vamos un poco más lentos que en la propia cultura por el asunto de las reformas curriculares, etcétera, y esta es una particularidad en el caso nuestro. Bueno, y en los espacios de fundamentación, de profundización, específicamente señalaré 3, que son un seminario taller, problemas didácticos, didáctica de la lengua, la literatura y los procesos comunicativos, una práctica formativa y un seminario de investigación. Como ven, el asunto es amplio, es grande. Yo estoy seguro que en el tiempo que tengo no voy a alcanzar a pasar por todos esos espacios. Voy a tratar de mostrar fundamentalmente los de la fundamentación, y los de la profundización, como su nombre lo indica, pues tienen que ver con ir un poco más allá de lo que se trabaja en el ciclo de fundamentación. Bueno, ¿por qué hablamos de experiencia, no? Ustedes saben que la palabra experiencia uno la usa para muchas cosas y pues a veces es problemático. Yo estoy partiendo del concepto de experiencia con base en un autor que creo que interpreta bastante lo que yo vengo haciendo y lo que muchos otros profesores venimos haciendo en el programa. Es un autor español que se llama Jorge La Rosa y que propone que la experiencia pues tiene que ver con algo así como un salir hacia afuera y pasar a través de algo,
Es decir, es un tránsito, es algo que muestra al individuo en movimiento, en transformación de las cosas y desde luego en permanente comunicación. La Rosa propone que la experiencia es una especie de viaje, ¿sí? Una especie de viaje en el que por lo menos hay tres elementos importantes. El primero que él señala es que es un saber finito, un saber que revela al hombre singular su propia finitud. Un segundo elemento, un saber particular, subjetivo, relativo y personal. Y el tercero, un saber que no puede separarse del individuo concreto en quien se encarna. Como ven, esto es muy importante señalar al inicio, porque pues cuando uno habla de la experiencia, pues uno muchas veces tiende a pensar que eso que llama la experiencia personal puede llegar a universalizarse, ¿no? Y puede uno llegar a pensar que lo mismo que le ha pasado a uno le puede pasar a todos los demás, y en muchos de los casos, a veces uno piensa que la experiencia de uno debería ser compartida completamente por todos, ¿no? Como una especie de verdad absoluta. Aclaro de una vez pues que este no es mi caso, yo presento la experiencia con estos presupuestos, entendiendo que es una experiencia más, entre otras, de la universidad y específicamente entre otras del proyecto curricular de pedagogía infantil. Yo he podido, digamos, gratamente he podido estar en estos espacios a lo largo de varios años, pero yo no soy el dueño de ningún espacio de estos. Por aquí pasan muchos profesores, circulan muchos maestros y ellos también hacen sus propuestas, ¿no? Afortunadamente estamos en una universidad donde hay cátedra libre y esto permite que hagamos, que creemos nuestras propias maneras de acercarnos al conocimiento, ¿cierto? Bien. Bueno. Bueno, tratando de superar los puntos de vista desde los cuales se ha pensado la educación, fundamentalmente las dicotomías ciencia, tecnología y teoría y práctica, se asume desde Jorge La Rosa que el par experiencia-sentido permite pensar la educación desde otro punto de vista, de otra manera, no mejor ni peor, de otra manera. Tal vez llamando la atención sobre aspectos que otras palabras no permiten pensar, no permiten decir o no permiten ver. Tal vez configurando otras gramáticas y otros esquemas de pensamiento. Tal vez produciendo otros efectos de verdad y otros efectos de sentido. ¿Ven? Como ven, el punto de partida para mí es la relación experiencia-sentido. ¿Qué sentido le encontramos a las cosas? En el caso nuestro, a la formación de las personas desde la literatura a partir de nuestras apuestas de la experiencia. Bueno, vamos a empezar a mirar de forma descriptiva algunos de estos espacios de los cuales yo le hablé. Yo los voy a mostrar pues de una manera amplia para que ustedes más o menos identifiquen qué es lo que se hace allí, qué es lo que se presupone que se trabaja, qué textos se trabajan, algunos de los textos que se trabajan, qué se logra y desde luego qué vacíos también quedan. La presentación de estos espacios pues desde luego no la podemos interpretar como completamente finalizada. Se supone que son espacios que están en permanente construcción y adecuación. Bueno, el primer espacio se titula Taller de Convergencias, Corporalidad y Autobiografía. Como aporte desde el área del lenguaje en el proyecto curricular, se ha abordado de forma amplia la reconstrucción, reelaboración, revisión o recreación de los sujetos como seres sociales hacia la búsqueda de su identidad y su lugar en el mundo. Igualmente se ha abordado la reflexión en torno a problemas de la biografía y la autobiografía como géneros discursivos, y esto se ha presentado en su importancia para la formación personal, espiritual y sentimental de todo individuo, más aún si se trata de la formación de formadores, como es el caso de los futuros pedagogos de la infancia a quienes se ha dirigido. El taller se ha orientado de forma particular
al abordaje desde la literatura de la reflexión sobre, comillas, nuestra constitución como sujetos, con el objetivo de comprender mejor el desenvolvimiento histórico de nuestra formación. Por tanto, ha constituido un espacio vivencial para la realización de algunas acciones cuyo objetivo ha sido la recreación parcial de aspectos y momentos importantes de la vida de cada cual, especialmente en lo relativo a su infancia, y cuyo abordaje ha significado un apoyo en el descubrimiento del niño por parte de nosotros, adultos con intereses de aportar a la formación de las nuevas generaciones. Sin querer simplificar la complejidad del asunto, se ha partido de una aproximación sencilla propuesta por un autor que se llama James Onley, cuando dice en su texto El pacto autobiográfico que la autobiografía es un relato retrospectivo en prosa que una persona real hace de su propia existencia, poniendo énfasis en su vida individual y en particular en la historia de su personalidad. Tal aproximación ha permitido adentrarnos progresivamente tanto en el terreno teórico como en el espacio práctico de la autobiografía. En cuanto a las acciones previstas, se ha logrado introducir a los estudiantes en las problemáticas teóricas de la biografía y la autobiografía, con el fin de facilitarles una reflexión más profunda sobre sí mismos, en especial sobre la infancia y su repercusión en la vida adulta. Hacer una aproximación al desenvolvimiento histórico de la biografía y la autobiografía como prácticas esencialmente humanas y géneros discursivos con características y tradiciones específicas en el ámbito de la literatura universal. Conocer, leer, analizar e interpretar ejemplos escogidos de biografías y autobiografías que les ha permitido a los asistentes identificar sus características discursivas y que les ha servido como referente para el abordaje de su propia autobiografía a manera de ejercicio oral y escrito, concentrándose en la infancia como época fundamental para la formación y vista desde una mirada de adulto. Algunos de los referentes desde los cuales se ha construido la perspectiva teórica son, voy a mencionar apenas algunos, por ejemplo, Fernando Savater con su texto La infancia recuperada, quien, citando a Walter Benjamin, sitúa el concepto de relato como esencia de la narración. Por otro lado, un autor muy importante que es George Gusdorf, con su texto Condiciones y límites de la autobiografía, a partir de quien se establecen por primera vez características y condiciones generales de la autobiografía como género discursivo y literario. Otro autor que ha importado en el taller es Philippe Lejeune, con su texto El pacto autobiográfico, quien precisa la indisoluble relación entre autor, personaje y narrador, como indispensable para que se constituya la autobiografía desde un punto de vista textual. Otra autora importante ha sido Elizabeth Brosh, con su texto Actos literarios, con quien se ingresa en la reflexión sobre autobiografía y feminidad como una doble tarea en la época contemporánea, muy conveniente a la mayoría de asistentes del taller, que son mujeres y futuras maestras. Por otro lado, un autor como James Onley, en su texto Algunas versiones de la memoria, algunas versiones del BIOS, la ontología de la autobiografía, quien ha señalado que el estudio de la autobiografía se desarrolla históricamente en tres etapas fundamentales. La primera, el autos, relacionada con el individuo, con aquello que tiene que ver con el individuo; el bios, aquello relacionado con la evolución del individuo; y el grafé, aquello relacionado con la escritura de la evolución del individuo. Referentes conceptuales en el contexto colombiano, algunos de ellos son, por ejemplo, un trabajo del profesor Francisco Cajiao que se llama La piel del alma, desde quien se abordan asuntos del individuo como el cuerpo y el nombre propio, territorios materiales y simbólicos fundamentales del ser. Otro autor importante ha sido Fernando Vázquez Rodríguez con su texto La autobiografía como herencia socrática,
con quien se precisa que la autobiografía se refiere por encima de todo al autoconocimiento de la persona sobre sí misma. Y otro autor importante ha sido Armando Silva, con su texto Álbum de familia, la imagen de nosotros mismos, con quien se ingresa en la relación semiótica entre imagen iconográfica, individuo y memoria como construcción colectiva. Algunos de los referentes literarios para este taller han sido, por un lado, desde el género novelístico, Albert Camus con su novela El primer hombre, Frank McCourt con su novela Las cenizas de Ángela, Héctor Abad Faciolince con su texto El olvido que seremos, y desde luego Gabriel García Márquez con su texto Vivir para contarla. Además, un autor que ha escrito una novela maravillosa que se llama Santa Rita, su nombre es Gonzalo Mayarino, y en cada una de estas novelas se recrea maravillosamente la vida de sus autores, poniendo especial énfasis en la construcción del sujeto y en los momentos familiares y juveniles que repercuten y determinan al sujeto adulto. Por otro lado, como referentes literarios, desde el género cuentístico, destacan en el curso algunos autores que hemos leído y trabajado, como César Pavese, el italiano, con sus textos La playa y Fiestas de agosto, José Saramago con El equipaje del viajero, Alejo Carpentier con su texto El viaje a la semilla, todos poniendo especial énfasis en sus ficciones en la reelaboración de momentos infantiles. Además, desde el terreno de la biografía son relevantes autores como Javier Marías con su texto Vidas escritas, Giovanni Papini con textos como Retratos y figuras humanas, y Raymond Carver con su texto La vida de mi padre, 5 ensayos y una meditación. Este último moviéndose sutilmente entre la biografía, la autobiografía y el ensayo. Algunas obras cinematográficas trabajadas también en este taller, muy cercanas al género autobiográfico, han sido, por ejemplo, Billy Elliot, Las cenizas de Ángela, El ladrón, Camino a la perdición, Carácter, La lengua de las mariposas, entre otras. Bueno, hay algunas cosas más de cada uno de estos espacios, pero pues por la brevedad del tiempo que tenemos, entonces yo voy a saltar un poquito. Vamos a pasar al segundo espacio, que es el llamado Taller Multiexpresividad Infantil y Recuperación Expresiva del Docente. En este espacio se ha abordado la reflexión de nuestra sociedad actual, caracterizada por la emergencia de nuevas y complejas formas de organización en las que se posicionan cada vez más las tecnologías y sus correspondientes formas de consumo cultural. Desde allí se ha asumido que es fundamental, aunque hoy parezca irónico, la formación de las nuevas generaciones bajo preceptos humanistas que resistan al utilitarismo del mercado. Se ha asumido como una labor urgente la formación de profesionales para el trabajo con la infancia y la juventud que estén dispuestos a moverse en contextos multiculturales que les exigen grandes herramientas para el desarrollo de la comunicación, ya que desde ella se establecen los canales con las nuevas maneras de pensar, sentir y actuar de los niños, niñas y jóvenes. Se ha hecho indispensable que el estudiante conozca, valore y utilice diversas formas expresivas que faciliten su trabajo y que a su vez hagan posible la construcción de una sociedad más justa y más interesada en confrontarse con el mundo global desde una postura crítica. En este sentido, se han desarrollado acciones en busca de la multiexpresividad y la recuperación expresiva refundida en la sociedad consumista y pasiva actual. Se han abordado algunas de las principales formas expresivas que desde la literatura han hecho posible construir nuevos y diversos espacios para la imaginación y la construcción de conocimientos y mundos posibles. Estas formas en principio corresponden a lo que tradicionalmente se han denominado los géneros literarios, que han existido a lo largo de la historia
y que hoy manifiestan una magnífica diversidad y una fuerza expresiva en la manera como se ubican en la necesidad cotidiana de las personas. Nos referimos evidentemente a la narrativa, la poesía y la lírica, a la narrativa, la poesía o lírica y a la dramática. Cada una de estas formas expresivas y sus diversas manifestaciones híbridas actuales han sido abordadas en este espacio académico desde lo teórico y lo práctico, desde la lectura y la escritura, haciendo de ellas el vehículo para la construcción de un docente con mejores herramientas y mejores motivaciones. El trabajo se ha orientado desde problemáticas como la imaginación, la literatura y la creatividad en el ámbito de los niños, los jóvenes y los docentes, la narrativa como forma expresiva cotidiana y el cuento como realización narrativa fundamental en la literatura, la poesía como expresión natural en los niños y niñas y como expresión popular en las comunidades, el juego dramático como expresión espontánea y como vehículo para el trabajo grupal en el ámbito escolar, y el cómic y los audiovisuales como formas expresivas híbridas propias de las culturas infantiles y juveniles actuales. A través del desarrollo de la expresividad literaria y en palabras de Gianni Rodari, se ha trabajado para evidenciar cómo el maestro se transforma en un animador, en un promotor de creatividad. Ya no es quien transmite un saber listo y empacado, un bocado al día, un domador de potros. Es un adulto que está con los muchachos para expresar lo mejor de sí, para desarrollar también en sí mismo las costumbres de la creación, de la imaginación, del compromiso constructivo. Algunos de los referentes como apoyo en la construcción teórica en este taller han sido principalmente Gianni Rodari, el clásico, Gramática de la Fantasía, con quien se ingresa en el arte de contar historias. Por otro lado, los colombianos Javier Jaramillo y Esperanza Manjarrés con su texto Pedagogía de la Escritura Creadora, donde se trabaja el minicuento, el diario, la imagen poética y el haiku, y desde quienes se conoce y comparte la experiencia de un interesante taller literario con niños y jóvenes, donde los textos de ellos son el objeto de reflexión. Por otro lado, ha servido mucho el texto de Sergio Andricaín y Antonio Rodríguez, autores cubanos. El título del texto es Escuela y Poesía, ¿y qué hago con el poema? Desde quienes se aborda la poesía con una concepción que riñe con criterios academicistas y se apoya en la creatividad y expresión popular. También se ha trabajado a través de un texto de un autor colombiano, de Rodrigo Argüello. El texto se titula Imagen, Creación y Transcreación, a partir de quien se asume la creatividad literaria como la recreación permanente del mundo. También un texto muy importante, dos textos de un autor colombiano que es un maestro de escuela, que se llama Guillermo Bernal Arroyave. Sus textos son Juguemos con la poesía y La fiesta de las palabras. Y por otro lado, un texto muy interesante que es el de Isabel Agüera, Curso de creatividad y lenguaje, desde cuyos sencillos ejercicios se juega con el lenguaje, se practica la oralidad y la escritura y se construyen mundos posibles disparatados y agradables para habitar. Bueno, un tercer espacio se titula Seminario Interdisciplinar, Ciudadanía, Ciudad e Infancia. Desde este espacio se ha logrado, en un sentido general, aportar una lectura histórica de las transformaciones en la sociabilidad, en la conformación de las relaciones entre los sujetos, ya que la ciudad se entiende como el lugar de los trayectos en el sentido del encuentro y de los intercambios entre los sujetos. Asimismo, ha interesado pensar las implicaciones que en lo social y específicamente en lo cultural
tienen las nuevas formas de asumir la infancia, en torno a qué suponen para los niños dichas interacciones y formas de encuentro y construcción colectiva de lo social y lo posible. Desde el caso nuestro, el área del lenguaje, se ha buscado hacer una reflexión sobre el lugar que ocupa el lenguaje en sus diversas expresiones literarias como la narrativa, la poesía, el teatro, el cine, la música, etcétera, como mediación en la formación de los niños y los jóvenes desde los múltiples procesos de lectura y escritura que se desarrollan en torno a la ciudad y las formas de convivencia. Un autor como Fernando Cruz Cronfli ha sido de valiosa ayuda. Lo que propone en su texto Las ciudades literarias ha orientado mucho el camino. Dice Fernando Cruz Cronfli: de esta relación entre los individuos y las reglas de juego de la ciudad surge la cultura urbana. Alrededor de esta tensión, adaptación, resistencia de los sujetos, brota el mundo de las evocaciones, las melancolías, las utopías, los valores, las actitudes, los asombros, los imaginarios urbanos. Y la ciudad entonces ya no podrá seguir siendo considerada solo como una simple instalación física, sino como lo que realmente es, una estructura eminentemente cultural, objeto por tanto de diversas miradas, entre ellas la mirada literaria. Algunos de los referentes trabajados por destacar son, por un lado, desde una postura amplia y en lo que concierne al cómo pensar la ciudad hoy, un autor que ya habíamos citado, Armando Silva, con su texto Ciudad y Escritura, Bogotá, la ciudad de los ciudadanos, desde quien se aborda desde una perspectiva semiótica la lectura de la ciudad a partir de las relaciones de sentido que establecen sus habitantes con ellos mismos y con su entorno. Por otro lado, un autor que, pues curiosamente él es arquitecto, pero tiene una producción muy vasta en torno a la literatura, se llama Juan Carlos Pérgolis y Tatiana Ruth. Su texto se llama La ciudad y el texto, y ellos proponen asumir la ciudad como un texto que se lee y se escribe constantemente por sus habitantes. Desde luego un autor que ya mencionamos que se llama Fernando Cruz Cronfli con su artículo Las ciudades literarias, desde donde se hace una reflexión sobre la urgencia de pensar la ciudad como una estructura eminentemente cultural y se ubica la literatura como una posible mirada en la que se aborda el mundo de las evocaciones, las melancolías, las utopías, los valores, las actitudes, los asombros, los imaginarios, a partir de obras literarias. Por otro lado, con la intención de abordar la relación entre lenguaje, literatura y ciudad desde los relatos de niños y jóvenes y desde la investigación, se han trabajado textos como el de Paula González Vergara, Imágenes de ciudad, percepción y cognición en niños de Bogotá, otro texto que es muy importante de Juan Carlos Pérgolis, Relatos de ciudades posibles, La ciudad de los milagros, y otro texto, La ciudad de los milagros y las fiestas, y un texto de Olga Rebolledo, Las ciudades efímeras de los niños. Además, con el objeto de establecer relaciones entre el discurso iconográfico y el literario, se ha abordado un texto muy importante que es el de Alberto Saldarriaga y Ricardo Rivadeneira, se llama Bogotá a través de las imágenes y las palabras, desde quienes se ingresa a la historia de la ciudad, de una ciudad como Bogotá, desde la fotografía. Algunos referentes literarios de este espacio, desde la poesía, autores importantes para el abordaje de la ciudad como una metáfora, como el clásico Italo Calvino con su texto Las ciudades invisibles, Elena Iriarte con su texto La ciudad y la memoria poética. Desde la novela, autores como Pedro Badrán Paduy con su texto, su novela Lecciones de vértigo, otro autor colombiano Gonzalo Mayarino con su texto Santa Rita, quienes hacen de la ciudad un universo literario. Y desde el género periodístico, especialmente desde las crónicas literarias de variados autores colombianos, un texto muy importante que se llama Radiografía del Divino Niño y otras crónicas sobre Bogotá, desde cuyas páginas
se presenta la realidad, entre comillas, real, matizada con recursos propios de la ficción. Igualmente, han sido importantes algunas obras cinematográficas colombianas que tienen como contexto la ciudad, por ejemplo, bueno, La Primera Noche, La Gente de la Universal, Perder es cuestión de método, La Sombra del Caminante, bueno, entre otras, ¿no? Ustedes saben que este tema es bastante trabajado en el cine. La crónica ha sido un género especial para el abordaje de la problemática planteada en este espacio, ya que es un género con características particulares que se mueven entre la realidad y la ficción, entre el periodismo y la literatura, entre la denuncia política y la construcción estética, entre la memoria universal, entre la memoria individual y la memoria colectiva. Según Yisril Salazar, en su texto La crónica, una estética de la transgresión, la crónica es relevante en la discusión sobre el espacio contemporáneo en el sentido de abrirle camino a la literatura testimonial y a la construcción de una mirada colectiva, ya que es un género escurridizo y fronterizo en el que se aborda lo eterno desde lo transitorio y lo huidizo, lo eterno desde lo transitorio y lo huidizo, la totalidad desde lo fragmentario y lo incompleto, la verdad desde las versiones de verdad, lo colectivo desde lo personal y subjetivo, lo público desde lo privado, lo oficial desde lo marginal, la caracterización, lo oficial desde lo marginal. Como producto en este espacio se ha logrado la realización de pequeñas investigaciones sobre fragmentos territoriales e imaginarios de la ciudad, específicamente de Bogotá. Me refiero a localidades, barrios, calles y algunos espacios particulares que los estudiantes mismos escogen, a partir de los cuales los participantes han construido crónicas breves en las que abordan desde una escritura literaria las condiciones y problemáticas de los niños y niñas en la ciudad y sus propias concepciones sobre lo que significa vivir en una ciudad. Bueno, el siguiente espacio que les voy a mostrar, que sería el último de los espacios, pues por asuntos de tiempo, es el que ya les manifestaba con cierta curiosidad, un espacio que es electivo, que se llama Literatura para Niños, pero que curiosamente pues tiene mucha demanda de parte de los estudiantes y que cada vez más de parte de los profesores también interesa mucho, no solo para desarrollar actividades de formación con los niños, sino para la investigación. Bueno. El trabajo en este espacio se ha situado en el ámbito educativo y en la infancia, considerando al niño no como un simple destinatario, sino como un protagonista activo desde la lectura y el gusto por la literatura. Por lo tanto, se ha abordado la reflexión sobre cómo proporcionar a los niños y jóvenes como lectores una literatura de calidad cuyo interés sea el de ayudarle a encontrar respuestas a sus necesidades y ratificar la importancia de la imaginación en el proceso de su construcción como sujetos y de posibles mundos por habitar. También se ha abordado el complejo proceso por medio del cual los niños y jóvenes confrontan como lectores y escritores la literatura que los adultos pretenden ofrecerles, comillas, a su medida, y como producto de ello se apropian de obras que no fueron precisamente para ellos, que no fueron previstas para ellos por la suficiencia de los adultos. En lo que concierne a nuestra sociedad globalizada, fragmentada e incierta, se ha enfatizado en la necesidad de un cambio frente a las concepciones de infancia y juventud, frente a la incidencia que tienen las obras literarias en la formación del ser, independientemente de su edad cronológica, y en que, por encima de todo, se debería pensar en el reconocimiento de los niños y jóvenes como lectores competentes y críticos de su cultura. Como lo plantea un autor español, Antonio Muñoz Molina, en su lúdico
en su lúcido y provocador texto La disciplina de la imaginación. La literatura, su médula, es una consecuencia del instinto de la imaginación. Aló, aló. La literatura, su médula, es una consecuencia del instinto de la imaginación que opera con plenitud. Bueno, vuelvo otra vez. La literatura, su médula, es una consecuencia del instinto de la imaginación que opera con plenitud en la infancia y que poco a poco suele ir atrofiándose, como todo órgano que se deja de usar. De mayores, nuestra imaginación se mueve con tanta torpeza como nuestra mano izquierda, y ya no sabemos recordar que hubo un tiempo en que el juego y la fábula eran en nosotros no una manera desmañada de huir de la realidad cuando tenemos tiempo o ganas, o cuando nos dejan, sino la forma soberana del conocimiento. Bueno, este autor y esta aseveración específicamente nos ha ayudado en este espacio a separarnos de una concepción estrictamente pedagógica en la que prima el proceso formativo escolarizado del sujeto, y nos ha acercado cada vez más a un trabajo desde lo estético, en el que es más importante el proceso formativo del sujeto como lector literario, autónomo y crítico. Bueno, algunos referentes dentro de este espacio. Bueno, primero, respecto a los objetivos propuestos, se ha logrado introducir a los estudiantes en la problemática de la literatura que se inscribe en el ámbito de los niños y los jóvenes, proporcionar al estudiante conocimientos teóricos y prácticos que lo capaciten para el análisis y estudio crítico de la literatura para niños y jóvenes, desarrollar en el estudiante habilidades para el análisis crítico de la literatura para niños y jóvenes que se usa en la escuela hoy, plantear alternativas de trabajo pedagógico a partir de la literatura para niños y jóvenes con el interés de enfrentar el reto de crear y poner a circular por medio de ella espacios creativos, y desde luego crear espacios que motiven a los estudiantes a leer y escribir para los niños y los jóvenes, para que con sus aportes y experiencias contribuyan a formar lectores que disfruten y recreen la literatura escrita o no para ellos. Se ha enfatizado en la presentación y análisis de diversas obras de la literatura infantil colombiana como una forma de evidenciar y recuperar nuestra propia producción y situarla en ámbitos amplios y universales. Bueno, ahora sí algunos de los referentes. Por un lado, autores como Teresa Colomer, como Juan Cervera, como Angelo Noville, como Bruno Bettelheim, como Juan Grisol. Pues no me voy a detener acá en los nombres de sus textos específicos, pero pues estos autores nos han servido para hacer un abordaje de la conceptualización en torno a lo que es literatura infantil y juvenil, algo que es muy problemático últimamente. De hecho, en el caso nuestro, la denominación del espacio no es literatura infantil, como se habrán dado cuenta, sino literatura para niños. Ese solo cambio ha significado una transformación fuerte a lo largo del tiempo, ¿no? Porque ustedes saben que la palabra para significa directamente, pues en este caso, en este contexto, el reconocimiento de unos sujetos, mientras que cuando se habla de literatura infantil a secas hay ciertas ambigüedades. Bueno, por otro lado, nos ha interesado autores como Graciela Montes, con dos textos muy interesantes que se los recomiendo bastantes: La frontera indómita por un lado y El corral de la infancia por otro, y autores colombianos como Beatriz Elena Robledo, Antología de los mejores relatos infantiles y juveniles, y autores como Antonio Rodríguez, con un panorama histórico de la literatura infantil en América Latina y el Caribe. También en el terreno del análisis
crítico de los relatos y de las obras para niños y jóvenes. Una autora que nos ha ayudado bastante es la española Gemma Lunch, con un texto que se llama ¿Cómo analizamos relatos infantiles y juveniles?, quien nos presenta un interesante y crítico modelo para el análisis de obras literarias infantiles y juveniles. Bueno, desde el punto de vista ya de los textos literarios como tal, nos hemos enfatizado, como dijimos, en autores colombianos. Pues no voy a referirme específicamente a alguno, pero básicamente lo que quiero decir es que a los autores colombianos nos ha llamado mucho la atención trabajarlos, pues básicamente porque en nuestra cultura pues empezamos porque no los conocemos, y para una persona que está formada en la profesión de maestro pues es muy importante saber qué tradición tiene y desde luego usarlos como posibilidad para desarrollar proyectos con chicos y jóvenes en las escuelas. Bueno, voy a hacer un salto ahora sí, digamos, a la conclusión. Voy a intentar concluir después de mostrar estos espacios. Como ustedes se habrán dado cuenta, son apuestas que tienen algo en común, que es la posición de la literatura como elemento de formación, pero cada uno aborda problemas diferentes. Bueno, una reflexión final a modo de conclusión. Al interior de la literatura en pedagogía infantil de la Universidad Distrital, la literatura tiene un lugar ambiguo, una presencia relativa, está y no está en el currículo. No existe como discurso que se autodenomine o autoenuncie, pues se sitúa dentro de un campo amplio, lo que llamamos el área del lenguaje. La literatura existe en este proyecto curricular como discurso descentrado y fragmentado, referenciado a otros discursos: la infancia, la construcción del sujeto, la expresividad, la didáctica, la práctica formativa, la relación ciudad-niñez, la investigación, etcétera, y a problemas de índole social y cultural que se abordan multi e interdisciplinariamente. Esto se hace evidente en la experiencia que se acaba de presentar, caracterizada por una polifonía de voces enmarcada en una construcción permanente y dialógica. Es curioso, por ejemplo, cómo uno solo de los espacios presentados se refiere directamente a la literatura, pero se referencia como espacio electivo para los estudiantes, me refiero a literatura para niños, lo cual denota en un sentido general cierta descolocación o falta de explicitez del discurso literario al interior de la licenciatura. La literatura, de acuerdo con esta experiencia presentada, se percibe de forma fragmentada en espacios académicos diferenciados, pero también se advierte como totalidad a partir de unos presupuestos conceptuales, unos ejes o campos problemáticos, unos vasos comunicantes de orden metodológico y sobre todo unas intencionalidades formativas. También se percibe como rica en posibilidades de orden académico, pedagógico, lúdico, creativo e investigativo, que al parecer le han dado su lugar en el proyecto curricular. Además se percibe como ámbito llamativo para la formación y la construcción de conocimiento, como frontera entre el placer y el trabajo, entre la norma y la creación, entre la verdad científica y la ficción estética. Desde luego, todo esto se explica, como se dijo desde el principio, por el hecho de que se inscribe en una experiencia académica con ideales interdisciplinarios fundantes. La concepción de literatura que subyace a esta experiencia y reflexión se aparta de dos extremos. Por un lado, del historicismo fundamentado en periodizaciones formales y por otro lado del llamado coloquialmente arte por el arte, en el cual se desconocen los contextos donde se crean y se difunden las obras. Por el contrario, y dado el contexto pedagógico en el que se presenta esta experiencia, se asume la literatura como formación del ser, ya que en ella se sintetiza toda la experiencia en sentido puro. Esta concepción da un particular interés al asombro del individuo ante su entorno, en tanto ello garantiza la posibilidad de que se reconozca el mundo en el cual habita el hombre mismo. Según esta concepción, leer significa escuchar lo que el universo nos quiere decir, tener la oportunidad de dejar de ser
lo que somos y asumir que nos pasa algo y que nos transformamos o nos deformamos. Leer es formarse y formarse es leer. Literatura significa síntesis de experiencia individual y social, comprensión de la vida como macrorrelato y narración y no como simple argumento. Profesor o maestro significa mediador en el proceso de la experiencia y el asombro y no simple agente de experimentos calculados y preestablecidos. Y enseñar significa dialogar, conversar, construir, pero sobre todo dejar aprender. Desde esta concepción se pretende que en la universidad y en la escuela se abran espacios reales a la literatura para que los estudiantes se sensibilicen ante la palabra y su fuerza creadora como referente para que se reconozca el hecho estético como posibilidad de comprender y transformar la realidad. Lo anterior se plantea como una obligación en el mejor sentido de la palabra para la universidad y la escuela, porque su papel no es el de instruir sino el de formar, y para ello la literatura contiene todos los elementos: lenguaje integral, biografía del espíritu, espejo de la cultura, conciencia de la sociedad y producto de la imaginación. Ellos dotan a maestros y estudiantes de una gran bitácora para asumir la vida con lucidez y con sentido. Ahora bien, respecto de la relación literatura-pedagogía, deberíamos hacernos unas preguntas esenciales. Por ejemplo, ¿la literatura como el arte en general se enseña o sencillamente se convoca a las nuevas generaciones para compartir con ellas el legado espiritual de la historia como obra estética? ¿La literatura puede ser enseñada o solo vale escribiéndola, leyéndola y conversándola? ¿Sirve de algo acumular conocimientos acerca de la literatura si tales conocimientos no se convierten en referentes para comprender y transformar la realidad en materia prima, en estímulo para la acción creativa cotidiana? Desde luego, el interés de esta presentación no es resolver definitivamente estas preguntas, sino aportar algunos elementos desde la experiencia que quizá contribuyan en la reflexión y además en la construcción de nuevas preguntas. Bueno, yo voy a saltarme un poquito para poder finalizar. Perdón, me quedé con el anterior. Antes que enseñar técnicas, características y estructuras formales muy valiosas en el conocimiento de la literatura, habría que mostrar a los jóvenes la vitalidad del lenguaje, la capacidad de éste para crear mundos posibles, entendidos como maneras nuevas de expresión para comunicarse con los demás. Quizá la enseñanza debería estar enfocada en un primer momento a que los alumnos se encariñen con el lenguaje, con los libros, a disfrutar las palabras, a sorprenderse con las figuras literarias, con cada narración original, con los personajes, con las visiones diferentes del mundo que cada poeta o autor nos construye. Igualmente, la enseñanza debería enfocarse a que el lector perciba el hecho poético como posibilidad de rebeldía y revelación a la vez. Rebeldía contra el lenguaje, pues es allí, en la experiencia de la lectura y la escritura, donde el maestro y el alumno pueden acercarse a los misterios del lenguaje y la creación. Revelación, cuando en la lectura el lector pueda encontrarse con el ser humano que es, descubriendo su espíritu que ha estado, entre comillas, escondido o refundido por los afanes e insensibilidad de la vida cotidiana. Porque como lo recuerda la autora Michelle Petit, comillas, leer permite al lector en ocasiones descifrar su propia experiencia. Es el texto el que lee al lector, en cierto modo el que lo revela, es el texto el que sabe mucho de él, de las regiones de él que no sabía nombrar. Las palabras del texto constituyen al lector, lo suscitan. Bueno, para finalizar,
voy a referenciar a un autor que ha sido también muy importante, que se llama Rafael Cristo Figueroa, y quien propone una serie de reflexiones que hacen aún más crítico el asunto presentado acá. Rafael Cristo Figueroa, haciendo una síntesis de variadas perspectivas teóricas, opina que considerar la literatura desde la lectura de textos en contextos sociales e ideológicos implica concebirla como inter y multidisciplina, como polifonía y diálogo de múltiples voces, citando a Bakhtin, como de construcción discursiva, citando a Derrida, como placer y goce, citando a Barthes, como versión y no como simple ficción de la realidad, citando a White, como síntesis del inconsciente colectivo y subjetivo del hombre, citando a Lacan, como práctica social, citando a Holiday, y como obra abierta en constante evolución, citando a Humberto Eco. Propone Figueroa que los estudios literarios se han integrado a fenómenos de comunicación, a complejas dinámicas sociales y a la construcción de identidades, todo lo cual transita entre el sujeto individual y el espacio colectivo, entre el valor local y los circuitos internacionales, entre el testimonio y la ficción, entre la oralidad y las tecnologías informáticas. A partir de Barthes plantea Figueroa que la literatura solo se puede enseñar o aprender, comillas, porque se le puede aproximar a otros saberes. Según esto, lo importante en el ámbito educativo no sería enseñar algo sobre la literatura en sí misma, sino asumir la literatura como, comillas, mediadora de saberes, a partir de las construcciones de lenguajes dentro del lenguaje. Por otro lado, este autor aboga por, comillas, una pedagogía de los efectos, centrada en la posibilidad de leer de manera crítica los textos, lo cual implica la construcción de sentidos diversos y no simplemente la búsqueda del significado trascendental o unívoco de las obras. Además, evidencia la relación entre la escuela y la universidad en función de la enseñanza de la literatura, en tanto ella desarrolle el espíritu crítico unido al goce, la duda y desde luego no al escepticismo. Bueno, para finalizar y a manera de síntesis, se podría decir que una clase de literatura o una clase desde la literatura debería ser un punto de encuentro tripartito de sensibilidades, la del poeta, la del profesor y la del alumno, para que en la lúdica de la palabra y del juego del lenguaje alimenten el espíritu y promuevan un espacio de formación en el que se descubra que el asunto más importante de la vida es la construcción de sí mismos y que la palabra y la literatura son quizá el mejor vehículo y el más fiel compañero de viaje. Para cerrar, habría que señalar que tanto en la licenciatura en Pedagogía Infantil como en la Universidad Distrital en general, sería necesario y urgente repensar el lugar de la literatura a través del análisis y la evidencia de otros contornos y otros contextos para su desarrollo, de otras proyecciones y usos de los textos y las obras, de otros discursos y otros subgéneros o híbridos emergentes, de otros ambientes creativos y propuestas poéticas, de otros ámbitos para su circulación y discusión, y de otras formas de periodización y análisis crítico. Esa es una ardua tarea que tenemos frente a nosotros. Bueno, muchas gracias.